Hoy vamos a hablar de obediencia. ¿Somos oidores o hacedores? La clave es obedecer. Obedecer a Dios. Bueno, antes de empezar, tuvimos el viernes la celebración del Día Internacional de la Mujer. Feliz día para todas las mujeres. Quiero empezar honrándolas porque sin ustedes, ¿qué sería de nosotros? ¿Cierto? Pero quería resaltar que Jesús mismo honra a la mujer. Y hay diferentes pasajes, no los voy a mencionar todos. Más tarde tendremos un tiempo especial de honrar a la mujer. Pero, por ejemplo, Jesús honró a María, permitiéndole ser bendita entre todas las mujeres, ¿sí? Siendo la madre de la naturaleza humana de Jesús. Jesús también a la mujer samaritana la honró y restauró su sed espiritual y le dio el agua de vida. La mujer adúltera, Jesús también la honró, la restauró, la libró de la condenación de la que estaba sujeta. Jesús se acercó también a María de Betania y recibió con amor su corazón generoso y de adoración y aceptó su regalo. Jesús vio la ofrenda de la vida pobre y no lo tomó en poco, sino que vio que dio todo lo que tenía con su corazón generoso y también la honró y le llamó la atención a los líderes religiosos. Como ustedes dan de lo que les sobra, ¿no? Pero esta mujer lo ha dado todo. Entonces la levantó, la honró. Jesús tomó en cuenta la fe de la mujer cananea y sanó a su hija por su fe. Entonces Jesús honra a la mujer y también nosotros como iglesia las honramos hoy. Y en verdad, feliz día. Sin ustedes no estaríamos acá. Pero también quiero honrar a los hombres y levantarlos y edificarlos porque nosotros como hombres, como imitadores de Cristo, también tenemos un rol importante y en esa medida en que somos responsables de tomar esa misión que Dios nos da, también podemos nosotros bendecir a nuestras esposas, a nuestras mujeres, a nuestros hijos e hijas, ¿sí? De nuestra responsabilidad de poder ser obedientes al llamado que Dios nos da como hombres. Depende que nosotros podamos cambiar nuestra relación de pareja, nuestra familia, nuestra ciudad, este mundo tan tenaz que está. Lo podemos cambiar si obedecemos al Señor. Entonces, quiero pedirles a todos que como hombres y mujeres de Dios nos animemos unos a otros en ese proceso de obedecer a Dios, de cuál es el siguiente paso, ¿sí? Porque a veces estamos como quietos, pasivos ante lo que está pasando frente a nosotros, pero con Jesús vamos a paso firme porque construimos nuestra vida sobre la roca y en Él es en quien encontramos guía para conquistar nuestras luchas, nuestras adicciones. Si somos obedientes podemos romper esas cosas. Si somos obedientes en verdad, en realidad podemos transformar esta sociedad. La palabra dice en Santiago 1:22: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es en versión Reina Valera, pero lo puse en 3 versiones como para ver si de alguna manera entendemos. Otra versión: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La traducción al lenguaje actual, o sea, como al que de pronto más entendemos, es: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos.
No sé de qué tantas formas Dios nos tiene que decir. Oiga, obedezca, obedezca. Pero es que somos desobedientes. Por naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, somos desobedientes. ¿Quiénes tienen hijos adolescentes? La obediencia en pasta, en carne y hueso. O niños pequeños. O quienes, todos fuimos adolescentes. Nos encantaba que nuestro papá, nuestra mamá nos dijera, hoy vas a hacer esto y esto y esto y me ayudas con la cocina y a limpiar y sí, listo. Lo que sea, acá estoy firme. Ya terminé. ¿Qué más necesitas, mamá? Sí, uy, no. El ejemplo de... Pero nos quedamos ahí, traemos eso desde siempre, ¿sí? Nosotros no es que nos levantemos por la mañana como, bueno, Dios, gracias por este nuevo día. ¿Cómo quieres que te obedezca, Dios? Dime, ¿sí? A través de tu palabra muéstrame hoy en qué quieres que sea obediente. Permíteme obedecer las leyes de tráfico, permíteme obedecer a mi jefe. Que me ponga todas las tareas que él necesite, que yo las saco adelante porque soy un empleado obediente. No, nuestro corazón es como, ¿en serio otra vez? Como que tratamos de buscar las maneras de el atajo, ¿sí? De no hacer las cosas o hacerlas con el menor esfuerzo. Pero si nosotros tenemos una disposición, un corazón a la obediencia, Dios, el corazón del Padre es que Él nos ayuda. Si ustedes, quienes tienen hijos, le asignan una tarea a sus hijos y ellos tienen la disposición de ser obedientes y les piden ayuda, papá, sí lo quiero hacer, pero ¿me puedes ayudar? Muéstrame cómo. ¿Ustedes qué? ¿Cuál sería la respuesta? Claro, hijo, yo te ayudo. El corazón del Padre es igual. Él nos da su palabra y la tenemos a disposición, fácil acceso todos los días. Listo, papá, tú me enseñas esto, que sea obediente. ¿Cómo puedo hacerlo? Y Él nos ayuda, porque Él nos da su Espíritu Santo, no estamos solos. Él nos da todo lo que necesitamos. Necesitamos aprender a obedecer, pero a veces nos estancamos en una vida cómoda, ¿sí? ¿Cuál es tu próximo paso para ser obediente? ¿Venir a la iglesia? ¿Participar más en el servicio? ¿Servir en la iglesia? ¿Leer la Biblia? ¿Pedirle perdón a alguien? ¿O perdonar a alguien? ¿Orar? ¿Adorar a Dios? ¿Pasar más tiempo en su presencia? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos ser obedientes? Ser pasivo. Eso es lo más fácil. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita uno para que algo se deteriore? No hacer nada. Si no haces el mantenimiento de tu casa, se deteriora. Si no trabajas un poco en tu salud, si comes mal, te enfermas. Si no cuidas tu dinero, si no lo administras bien, te empobreces. Si no inviertes en tu esposa, estás apuntando a un probable divorcio. Si todo tiene un proceso de deterioro, a menos que tengamos un plan para hacer algo diferente. ¿Cuántos de ustedes tienen la edad suficiente para darse cuenta de que no existen los atajos en la vida? ¿Sí? ¿Has probado atajos? ¿Cuántos han probado la pastilla para adelgazar? Pero la bajamos con heladito, con gaseosa. ¿Han intentado hacerse ricos rápidamente y se han dado cuenta que van en el camino contrario? ¿Qué hemos intentado, sí, para tomar atajos? Lo curioso es que Dios permite que en nuestro proceso de crecimiento haya dolor, haya resistencia,
haya entrenamiento, haya dificultades para aprender, para depender de Él. Pero la verdad es que no hay tantos atajos. No hay una manera fácil de estar físicamente sano. No hay una manera fácil de ser financieramente próspero. ¿Podemos encontrar ayudas y consejos en el mundo? Sí, pero ¿por qué no obedecemos los consejos de Dios? No existe una manera de madurar espiritualmente, no existe un atajo para madurar espiritualmente. Hay que pagar el precio. Así que simplemente vamos a trabajar hoy en la obediencia. Entonces, ¿somos solamente oidores o somos oidores y hacedores? Porque no está mal ser oidores, porque necesitamos oír, estudiar, aprender la palabra, pero necesitamos ponerla en práctica. Entonces, esta es la receta, la clave. Aprender más obedecer igual bendición, garantizado. La obediencia trae bendición. Entonces, hablando de obediencia, quiero invitar a unos panelistas muy especiales, a un trío de desobedientes. No, mentiras. No, todos estamos en la misma página y necesitamos avanzar de la mano de Dios. Pero sí tenemos a Valentina, a Andrés y a Fer. Pasen, muchachos. Tenemos un panel preparado para ustedes. Si quieres, baja. Y empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo definirían ustedes la obediencia a Dios? Quien quiera puede responder. Bueno, para mí la obediencia a Dios es renunciar a mí mismo, es poner toda mi fe en Dios y saber que Él tiene planes de bienestar para mí. Es saber que en su palabra Él me manda a hacer X o Y, que si yo lo hago voy a estar bien, así mi humanidad no lo pueda ver. Ese paso de obediencia siempre va a traer bendición, siempre, por experiencia, siempre que doy un paso de obediencia sin yo diga, pero esto es re loco de hacer, o sea, ¿cómo? O sea, no, mi mente no me permite ver, pero Dios es, no puedo entenderlo, entonces es eso, es obedecer y sé que voy a estar bien, tarde que temprano. Gracias, Fer. Andrés. Bueno, para mí la obediencia a Dios es pasar de oír su palabra a vivirla. Que nuestra vida sea un modelo para las personas que buscan a Cristo. ¿Sí? Okay. Es como para los que tienen hijos, como con los hijos, es pasar de escuchar a lo que les decimos a hacerlo. Sí. Vale, ¿tú qué opinas? Además de lo que ya dijeron, yo pienso que he descubierto que la obediencia también es como ocupar el lugar correcto en nuestra relación con Dios y quitarnos del puesto de Dios, o sea, quitarnos del timón de nuestra vida y ponerlo a Él en el timón de nuestra vida. O sea, que sea Él el que nos dirija y estar dispuestos todo el tiempo a escucharlo, buscar, más allá de aceptar su voluntad, buscar su voluntad, o sea, anhelar su voluntad. Y también es un acto de adoración, o sea,
en Juan, lo estaba buscando aquí, en Juan 14:15, Jesús decía, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, es demostrarle amor a Dios obedeciéndole, porque si solamente lo escucho, lo entiendo, estoy de acuerdo, pero no lo hago, no lo estoy amando realmente y no estoy ejerciendo mi fe activamente. Ese pasaje es bien, bien importante y bien confrontador porque Dios nos dice que si lo amamos, lo obedecemos. Muchas veces es muy fácil de labios para afuera decirle a Dios, Dios te amo, pero en realidad mi vida está reflejando que lo amo. Bueno, la segunda pregunta es solamente para Vale. ¿Cuál es la importancia de la obediencia en la vida de un creyente? ¿Qué crees? Pues es, como ya lo venía diciendo, es la forma en la que nos podemos relacionar correctamente con Dios, en la que ocupamos nuestro lugar y confiamos, como decía Fer, pues que Él tiene planes que mi mente humana no puede entender, pero poder confiar y ejercer la fe y simplemente tomar el paso, ¿no? Yo pienso que es un proceso también, o sea, no como que a la primera uno dice, uy, qué fácil obedecer, o sea, antes de obedecer, tomar la decisión es difícil y uno no lo ve posible, o sea, es como no puedo hacer, o sea, Dios, no puedo, o sea, más adelantico, sí, déjame un momentico, me ajusto, me adapto, me instalo, hago mis cosas y después te hago caso, te obedezco, pero eso es lo que nuestra carne nos lleva a hacer, pero es pedirle todo el tiempo al Espíritu Santo tanto el querer como el hacer, ¿sabes? Quiero obedecerte, pero ayúdame a hacerlo, como tú decías, como ayúdame, quiero hacerlo y dame la voluntad también y el paso, acompáñame a dar el paso para obedecerte, y esto nos lleva pues a mucho crecimiento espiritual. Sí, es como esa dependencia, ¿no? Como papá, quiero obedecerte, pero necesito tu ayuda. Y Él está dispuesto a ayudarnos. La siguiente pregunta es para los tres. ¿Pueden compartir algunas experiencias personales en las que hayan experimentado las bendiciones de obedecer a Dios? Así de rapidez, me gustaría que enumeraran solamente algunas que recuerden, cada una, y después entramos en detalles. Bueno, creo que reflexionando sobre esta pregunta con mi esposa, nos venían muchas cosas a la cabeza que se nos olvidan y nos damos cuenta que son demasiadas cuando nos casamos, cuando vinimos a Canadá, cuando decidimos diezmar, cuando decidimos servir, cuando decidimos incluso aceptar el reto de Kids, cuando decidimos ser cristianos y renunciar a ese pasado, cuando también decidí dar un paso de fe y hacer una confesión para ser liberado. Son Sí. muchísimas. Sí. Andrés. No. Así como de primerazo que venga a su mente. Digamos que cuando pensamos en bendición, generalmente el común denominador es dinero. Es lo que bendiciones económicas, es lo que primero se le viene a uno a la cabeza, pues, por lo menos a mí. Pero digamos que este camino a tratar de obedecer en el tema de la iglesia, el estar sentados acá, pararnos un domingo acá a compartir una prédica, caminar, dar ese paso de obediencia, cuesta, ¿sí? Pero el fruto más grande
lo vemos nosotros como pareja, lo veo yo como persona, porque estoy aprendiendo de su palabra. ¿Sí? Eso yo creo que es la mayor, como es como el mayor beneficio que puede sacar uno de la obediencia, es el no vivir separado de Dios, Sí, como el no entrar en muerte espiritual. sí. ¿Sí? Pienso Ok. yo que esa es la mayor bendición Mayor. que puede recibir uno. Ok, vale. Sí, muy similares y yo creo que tampoco somos aquí únicos o los tres más obedientes de toda la iglesia, ¿no? Seguramente Sí, hay otros ejemplos aquí, pero igual cuando nos casamos, cuando nos bautizamos, cuando decidimos diezmar, cuando decidimos apartar el domingo porque recién llegamos a Canadá era imposible, o sea, teníamos que trabajar para sostenernos. Y todavía, pero decidimos dedicarle, o sea, no tocar el tiempo de Dios, o sea, es que por lo menos es por lo menos el domingo. Cuando hacemos devocionales en pareja o individuales, cuando ayunamos, este ayuno de este año fue, y fueron pasos como de obediencia, igual cuando diezmamos, cuando servimos. El año pasado haciendo el alfa de parejas, que fueron 7 semanas larguísimas, pero súper llenas de bendición y de crecimiento, no solo para las parejas que estuvieron, sino para nosotros. Pues sí, son muchos pequeños pasos de obediencia, grandes, pequeños. En la fiesta de la luz del año pasado también fue una cosa como que Dios me inquietó y me venía inquietando desde el Halloween anterior, como, hey, hay que hacer algo. O sea, todo un año lo vine pensando, vine pidiéndole a Dios, escuchando palabras, prédicas, podcasts, leyendo, viendo ejemplos. O sea, fue como algo que fui planeando con el Espíritu Santo, para materializarlo al siguiente año, y fue un acto de obediencia que fue construido pues poco a poco y yo creo que hay varios ejemplos así. sí. Bueno, gracias por compartir así de rapidez esos ejemplos. Ahorita entramos en detalle, pero yo también, a medida que ustedes estaban hablando, también venían a mi mente algunas cosas. Entre ellas es que, claro, no es que nosotros seamos el panel de los obedientes, ni mucho menos, sino que todos hemos tenido un caminar con Dios y en ese caminar, en algunos momentos de la vida hemos dado pasos de obediencia y los queremos compartir con ustedes para animarlos también. También nos gustaría escuchar sus pasos de obediencia y saber lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero así, para mencionar ejemplos cortos, recuerdo que hace poco las mujeres fueron al retiro de mujeres de Life Center de la iglesia. En inglés estuvo espectacular, según lo que ustedes contaron. Y esa era la iglesia donde antes Cris y yo nos congregábamos. Y nosotros estábamos felices y contentos de la vida, ya sentados, recibiendo palabra, todo ya estaba listo, la alabanza, todo perfecto. Solo era ir, parquear, entrar, sentarse, salir y ya. Pero Dios empezó a incomodarnos. Muchachos, este mensaje está muy bueno, pero ¿qué pasa con las familias hispanas? Deberían compartirlo. Y empezó la inquietud y, bueno, en resumen, era muy fácil estar en la zona de comodidad, pero por obediencia a Dios salimos de ahí y emprendimos este viaje de plantar iglesia. Y yo creo que ese paso de obediencia, así como muchos de ustedes, como lo de la fiesta de la luz y servir en la iglesia, dar un mensaje, servir en la iglesia infantil, no solamente tiene un beneficio propio y no necesariamente un beneficio meramente económico como a veces se piensa, sino que hay una cantidad de bendiciones que impactan no solamente a uno, sino a una cantidad de personas impresionante que a veces uno no alcanza ni a imaginar. No solo incluso las personas que están aquí sentadas hoy, sino las personas que también ven el mensaje en línea. Entonces, el hecho de poder tener ya, por ejemplo, esta iglesia, que es espectacular, que es un regalo de Dios, que es un privilegio que podamos congregarnos y
y adorar a Dios en nuestra lengua materna es una bendición tremenda. Entonces, bueno, Fer comentaba sobre el matrimonio cuando se casaron, que en contexto, pues antes vivían en unión libre y en un paso de obediencia se casaron. Bueno, ¿qué más detalles? ¿Cómo fue eso? Bueno, antes de eso veníamos de un paso de obediencia que era el diezmo, que a mí personalmente me costaba. Y esto ocurrió cuando vivíamos en Francia. Y entonces primero empezar a diezmar, que de por sí ya es difícil, porque personalmente es como tenemos tendencia a pensar en nosotros y pues el 10%. Segundo, eran euros. Yo lo único que hacía era transformarlo a pesos. Y yo, no, pero esto es mucha plata, o sea, no. Fue muy difícil. Pero sin embargo lo empezamos a hacer. Después de eso, otra vez mi esposa, porque siento que mi esposa, como me ayuda idónea, siempre me inquieta mucho a los pasos de obediencia y me dice, bueno, tenemos que casarnos. Ya éramos comprometidos hace 2 años, pero no nos habíamos casado y creo que ni habíamos hablado de cuándo, o sea, no estaban nuestros planes. Estábamos en Francia y Jenny me empieza a hablar de que tenemos que casarnos, de que casarnos por obediencia, porque nuestras familias no iban a poder ir, obviamente. Sí, no iba a ser la gran fiesta en París, no sé, en el museo, en el Louvre, ni nada. Sin embargo, Dios nos sorprende cuando tomamos ese paso de obediencia y bueno, casémonos. Empezamos a investigar todo y Dios nos empieza a dar sorpresas. La primera fue que sí nos podíamos casar porque teníamos una visa temporal. No sabíamos si nos podíamos o no nos podíamos casar. Sí nos pudimos casar. Empezamos a hacer los trámites y Dios empieza a ir de bendición tras bendición. Empezamos mi suegra es modista y entonces pues ella siempre le hace ropa a mi esposa y eso, y pues el sueño también era hacerle el vestido de novia. Mi suegra se lo hizo y un primo también es, a veces uno ve cosas que uno piensa que es normal, pero siento que no es normal. Un primo iba a ir a hacer un viaje a Europa y pasaba 3 días a París y nos llevó el vestido y las argollas, porque esa fue otra. Justamente. Bueno, vamos a averiguar argollas. No, la más barata eran 2.000 euros. Y nosotros, qué coincidencia. No, sí. 2.000 euros, no, unas argollas en Colombia. Eso. En fin. Sí. Nos llevó el vestido, el cual se probó y le quedó exacto. Mi suegra también me hizo una camisa perfecta. Ahí empezó a salir una amiga, no, yo te maquillo, yo te peino. A mí no, a Jenny. ¿Qué clase de amiga? Yo me sé maquillar solo. Otra, no, yo les hago un pastel. Teníamos un amigo que era el testigo de matrimonio y dijo, no, pues hacemos una comidita los que vamos a asistir en la casa. Y así todo. Otra, no, yo los llevo, los transporto. Y al final de todo tuvimos un matrimonio espectacular. Cuando llegamos a casarnos, uno se casa ya en la alcaldía como del barrio, y eso era un espectáculo. Era así una alcaldía pues antigua, en un salón como para 50 invitados y espectacular, todo gratis. Después de ahí también teníamos un amigo que era fotógrafo profesional, que aún es lo más alejado de Cristo que puede existir, y él nos dijo, no, yo te colaboro con las fotos. Y la hermana de él lo estaba visitando durante nuestro matrimonio, que también es fotógrafa profesional. Entonces entre los dos, wow, el super estudio fotográfico. Sí. De ahí salimos pues a casarnos por la iglesia, en la casa de 2 personas, Fernando y Mónica, que también fueron de mucha bendición. Y cuando llegamos a la casa estaba llena de gente. Una fiesta. Y sí, ellos decoraron, todo fue súper bonito, bueno, de todo.
y a la final no nos costó nada. O sea, Sí. literal lo que compramos fue, yo me compré un vestido y unos zapatos que lo compré en el Only de París y ya. De resto no nos costó nada, nada, nada. Incluso cuando nos íbamos a venir, Dios nos sigue bendiciendo, cuando nos íbamos a venir necesitábamos el certificado de matrimonio. Nosotros vivíamos en Colombia y ahora, y mi hermana vive en París y yo la llamé y ella me dijo, no, que toca en línea, no sé qué. Y cuando yo estaba haciendo la solicitud, salía como la dirección donde debía ser enviada y salía país. Y yo voy a poner Colombia. Y nos llegó y no pagamos nada. Sí. Entonces, la verdad, fue un matrimonio espectacular, con familia también que Dios nos regaló en París Sí. y sin un peso, sin dar nada. Un paso de obediencia, Absolutamente pero nada. todo el Exactamente. respaldo de Dios. de Sí, porque diferentes principalmente el formas. matrimonio no estábamos pensando en la fiesta, no estábamos pensando en que nuestra familia iba a estar o en el sueño de nosotros, sino vamos a obedecer a Dios porque no podemos seguir viviendo en unión libre. Ya Sí. llevábamos muchos años viviendo en unión Sí. libre. Bien, gracias por compartir. Andrés, en sus respuestas decía que servir a la iglesia. Nos gustaría escuchar más detalles de cómo ese paso de obediencia. Bueno, al igual que Fernando, también tengo una mujer que da el codazo. Ayuda idónea. Sí, yo no quería, realmente porque llegar acá a Canadá es duro. Si no trabaja, uno no come. Sí. ¿Sí? Todo es caro. Llegamos a pagar daycare privado, que solo Dios sabe cómo pasó. Yo salía, bueno, también nos dio la oportunidad de comprar un carro, que fue pues la herramienta de trabajo cuando llegamos acá. $2,500, nos duró exactamente un año. Yo solo salía a trabajar y le decía a Dios, yo tengo que llevar tanto a la casa y no me entro hasta que no lo lleve. Y así fue, pero pues tenía que salir, ¿sí? Trabajaba de noche, salía en el día también a seguir trabajando, mientras Valentina estudiaba y trabajaba también. Y pues el daycare no es todo el día, sino lleve a la niña a las 9 y recójala a las 4. Y los horarios no son compatibles con los horarios de uno. ¿Sí? Sí. Entonces pasar a eso, póngale más tiempo para servir en la iglesia. Y yo le decía a Valentina, pero y no dormimos. ¿Y luego qué hacen de 11 de la noche a 6 de la mañana? No descansamos. Preparar la prédica. Y yo le digo, no, yo no me quejo. O sea, yo tengo algo con la queja y es, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Porque quejarse es lo que hacía todo el tiempo el pueblo de Israel. Dios mandaba y se quejaban, y que el agua fría, y que entonces que el agua sucia, y una cosa y la otra. Y era queja tras queja tras queja. Sí. Y yo le digo a Valentina, nosotros no podemos ser iguales. O sea, nosotros no podemos decir, yo le sirvo a Cristo, pero está renegando de todo lo que estamos viviendo. No, porque en medio de todo lo que pasamos, Dios nos trata con una suavidad impresionante. Sí. ¿Sí? Estamos con salud, tenemos un matrimonio lindo, tenemos una hija hermosa, nuestras familias están bien, los tenemos a ustedes, ¿sí? O sea, es bendición. Sí. Entonces, bueno, el tema es que a mí no me gusta la queja, pero yo le decía a Valentina, bueno, pero más.
Más yo no puedo, o sea, yo en serio estoy cansado, me siento cansado. Sí. Nunca había dicho esa palabra y acá la repito. Me siento cansado. Sí. Y además que ya tengo 40 años, ya no es lo mismo, ¿sí? No es la misma energía de antes. Uy, ya nos pasó. Entonces, ¿Y cómo puedes dar ese paso y el respaldo? no, Valentina me dijo, mira, si tú no le dedicas tiempo al Señor, si tú no le obedeces, Él te va a quitar lo que te está quitando el tiempo para Él. Sí. Entonces yo dije, bueno, lo que me quita el tiempo es mi hija, entonces hay que obedecer. ¿Sí? Lo decidimos, dijimos, bueno, vamos a hacerlo de parejas y ahí dimos el primer paso, Sí. que fue cuando hicimos el curso de parejas. El, Durísimo, durísimo, pero Dios solo necesita que uno disponga su corazón y del paso, y Él se encarga de abrir. ¿Sí? Es eso. una serie de prédicas cada 8 días durante 6 semanas. Sí, no, Muy intensos, sí. y a mí no me gusta pararme acá porque yo soy un tipo lleno de defectos, ¿sí? Pero súper lleno de defectos, que lucho con muchas cosas, se las pongo todos los días a Dios, porque pareciera que predico y no aplico, Sí, pero es duro, o sea, no es fácil. sí. Pero igual estamos llamados a eso. O sea, los caminos, nosotros estamos llamados a sufrir. El y no camino de la gozar. obediencia no es fácil, sí. Sí, es sufrimiento, no es gozo. Sí. Lo vimos con Jesucristo. ¿Sí? El camino a Jesucristo no fue fácil. Ujú. Y ese es el mayor, o sea, el mayor ejemplo del servicio. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, Vale. no fue fácil, pero pues es eso. Cerrar los ojos y decir, listo, vamos a hacerle. Y Él se encarga de ese cansancio, quitarlo. Sí, bueno. Avancemos un poco. Vale, tú tenías 3 ejemplos. No sé si quieres mencionar los 3 o alguno en específico con detalles. Yo quiero complementar lo que estaba diciendo Andrés, y es que al tomar ese paso de fe, las bendiciones que recibimos, o sea, estábamos súper cansados, trabajo de noche, etcétera. Hubo también el tiempo que estuve sin trabajo en Canadá, y además desde hace muchos años yo no había estado sin trabajo. Fue justo en ese momento y yo decía, Dios, tú me estás quitando lo que me quita el tiempo para... O sea, lo que le dije me pasó, ¿no? Pero todo funciona, o sea, todo al final Dios se encarga. Y estar sirviéndole tan conscientemente y tan, pues, de cuerpo, alma y espíritu, que ya uno deja de preocuparse si el trabajo... Y sí, salió. Sí, pero y aún si no hubiera salido, o aún el tiempo que no salía y que no sabía si iba a salir o no, estar tan enfocada en el Señor, pues trajo mucha paz, mucho crecimiento, preparar las prédicas. O sea, uno estudia días y dice 10 minutos o Sí. 30 minutos, pero lo que uno crece es impresionante. Entonces yo creo que esas son como las bendiciones más grandes. También el diezmo lo compartimos con Fer y con muchos, me imagino, y es literal, o sea, nosotros veníamos de una época de diezmar, luego dejamos de diezmar pues porque estamos en Canadá, no nos alcanza, todo la mentalidad de pobreza, ¿no? La mentalidad de escasez, pero y yo que llevo las cuentas, y se lo contaba alguna vez a Jorge y a Cris, mis cuentas, y aquí como nos pagan cada 2 semanas, es como diario, o sea, no es el mes, como uno las hacía en Colombia, aquí es tal día me entra el pago y tal día me cobran tal cosa, entonces sí me alcanza, ¿sí? Sí, no está la cuenta en menos, y es como jugar así con milimétricamente, o sea, si el día que me tenían que pagar por alguna cosa no entró, ya el siguiente cobro entra y literal nuestro presupuesto en ese momento y aún sigue siendo milimétrico, o sea, diario. Sí. Y yo decía, pero ¿cómo vamos a poder diezmar? Es imposible, y dijimos, no, primero lo primero. O sea, volvemos a diezmar porque ¿cómo así? O sea,
Y sí, el tiempo alcanza, el dinero alcanza, el trabajo alcanza, la salud alcanza y mágicamente todo fluye. O sea, y también lo veíamos en el curso, en el taller de finanzas de hace unas semanas, y es cuando uno deja de adorar el dinero y enfocarse en el dinero, y es que la mentalidad de que el dinero, yo le sirvo al dinero, no, el dinero no, Dios me lo dio y es de Él. Le devuelvo su parte y yo con lo que tenga lo administro, lo que me queda lo administro. Volver a tener esa mentalidad, porque yo lo veía imposible aquí en Canadá, o sea, en Colombia, bueno, pero acá ya, o sea, nos ha traído también de nuevo paz, tranquilidad. Sí, o sea, no somos aquí los más ricos de Ottawa, pero siempre alcanza, siempre algo pasa, llega un poquito más, el bono de no sé qué, o sea, siempre es una cosa maravillosa que el Señor se encarga de ayudarlo a uno a obedecer. Entonces, eso es otro paso de fe que si no han dado, uno empieza a experimentar de verdad en carne propia lo que es ver los milagros, o sea, ver lo que uno cree que no es posible. Sí. Es posible, para Dios no hay nada imposible. Y saber que Dios mismo dice en su palabra, pruébenme en esto, a ver si Él no abre las puertas del cielo y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y me llamaba también la atención lo que decías del trabajo. A veces como uno dice, no, Dios, no te sirvo porque no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Y entonces Dios le quita a uno lo que ocupa. Sí, ¿listo? Ya no tienes trabajo, ya tienes tiempo. Ok, Dios. Entonces, cuidado con lo que uno idealiza porque Dios puede estar quitándolo. Perdóname, te interrumpo. También cuando estábamos tomando la decisión de servir, de involucrarnos más, de llevar a cabo estas 7 semanas seguidas de compartir la palabra, había una canción que yo, cuando recién nos convertimos, la cantaba, pero yo nunca la viví. Y era esta de, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, sí. Aquí estoy yo. Sí. Y yo cantaba esa canción como la más cristiana, y aquí la vine a volver a escuchar y yo dije, ¡ah! Esto es, de verdad, esto es lo que es decirle a Dios, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, no busques a nadie más, que aquí estoy yo para hacer lo que tú quieras que yo haga. Entonces la volví a cantar acá y cobró otro sentido completamente distinto. Ahora todo tiene sentido. Sí. Bueno, para nosotros también, junto con mi esposa, el diezmo ha sido algo que ha sido una bendición total, y no significa que es una transacción, como que yo le doy a Dios y Él está obligado a darme, sino que es confiar en Él, saber que Él es el proveedor. Y me acordé de ese video que vimos en el taller de finanzas donde está el pay y él lo reparte el pay en diferentes porciones, ¿no? Para carro 1, carro 2, para la hipoteca, para educación unas boronas, para hobbies, para la moda y para Él. Y después todos se quedan mirando y dice, ¿y no le va a dar a Dios? Él trajo el pastel. O sea, Él es nuestro proveedor, ¿sí? Y a veces nos olvidamos de que nuestra vida depende de Él y no lo honramos con nuestros diezmos. Bueno, avancemos. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentamos al tratar de obedecer a Dios, Fer? Para mí el desafío más difícil es renunciar a mí mismo, renunciar a todo eso que durante muchos años aprendí en mi crianza, durante muchos años aprendí en mi educación, porque no vengo de una familia cristiana. Entonces, para mí el desafío más difícil es coger el manual, que es la Biblia, el manual que Dios me dejó, y decir, esto es lo que yo tengo que hacer y no lo que me han enseñado. Entonces es despojarme de mí mismo y ser más, que Dios tome el control más de mi vida, de mis decisiones,
que sea la voluntad de Dios y no la mía. Y muchas veces yo quiero, digamos, voy a poner un pequeño ejemplo así rápido para no ocupar tanto tiempo. Andrés me entiende en esto porque nosotros antes de venir nos fuimos a San Francisco a trabajar, queríamos ir a hacer dinero para poder venirnos a Canadá y allí nos encontramos, no sabíamos en qué íbamos a trabajar y antes de irnos en un papel pusimos un número con una cifra que era nuestra meta para poder acercarnos y podernos venir. Y bueno, llegamos a Canadá y conocimos y vivíamos en una casa donde todos hacían DoorDash y empezamos a trabajar haciendo DoorDash y allí los domingos se trabajaba y se hacía, el domingo era cuando más dinero se hacía, todos trabajaban, o sea, el domingo era sagrado para hacer DoorDash y nosotros llegamos y empezamos a trabajar los domingos. Domicilios de comida. Sí. Y entonces cuando mi esposa otra vez me sienta y me dice, hey, tenemos que ir el domingo a la iglesia. Y yo, pero amor, si es que el domingo es el doble, o sea, vinimos a hacer dinero y necesitamos, esa cifra que pusimos la podemos sobrepasar trabajando los domingos y no sé qué. Sí. Y mi esposa me dijo, no. Y me acuerdo mucho que empezamos a ir a la iglesia el domingo y salíamos de la iglesia y nos poníamos a trabajar. Hasta que dijimos, no, o sea, no tiene sentido. Nosotros también, bueno, Dios nos acogió de una manera impresionante en la iglesia. Para resumir el tema, al final, cuando ya nos teníamos que devolver, hicimos más dinero de lo que nos imaginamos. Dios nos regaló una familia inmensa también allá en la iglesia. No trabajamos los domingos, incluso al final se abrieron unos small groups y llegamos a dejar de trabajar muchos días entre semana para ir a los small groups. Sí. Y Dios tenía otra cifra, otra cifra que yo no conocía y dimos ese paso de obediencia también. Nos despojamos de mi meta y le entregamos eso al Señor y Dios nos respaldó de una manera. Nosotros no creíamos y es difícil, o sea, para nosotros es una época también muy bonita de decir, wow, o sea, no podemos creer que Dios nos ha respaldado de esa manera. Sí lo podemos creer, pero es como en mi humanidad, ¿no? Es como en serio, o sea, fue algo muy, muy especial. Paseamos, Bueno, de todo. en esta pregunta todos coincidieron en que el desafío más común es morir a uno mismo, ¿sí? Y eso es como lo más difícil porque uno puede ser el peor enemigo de uno mismo. Porque si uno le da rienda suelta a sus deseos o a lo que le ofrece el mundo, ahí se queda estancado. Pero ese ejemplo es excelente, cambiar las prioridades, morir a mí mismo y entregarle el primer lugar a Dios y Él se ocupa de las otras cosas. Para la siguiente pregunta, Vale, ¿cómo podemos discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo podemos ser obedientes a ella? Yo pensé en tres cosas. La primera es oración, pero una oración no, papito Dios, gracias por este día, amén, sino buscando y pidiéndole de verdad consejos sabios. O sea, Él dice, si alguien quiere sabiduría, que la pida y se le dará, y pedirle sabiduría precisamente para el cómo cumplir y cómo obedecer. Segundo, la lectura de la Biblia, porque pues allí es cuando muchas veces nos responde el Espíritu Santo, y lo he dicho también en el pasado, es que así uno ya haya leído ese pasaje, cuando lo lee en el momento que uno está pidiendo sabiduría, cobra otro sentido, así como la canción, cobra otro sentido. Y finalmente, busca de consejo sabio. Y pues gracias de verdad a Dios, tenemos una iglesia y unos hermanos en Cristo que tenemos el mismo papá y que algunos han caminado de pronto un poquito más o han vivido un poquito más o tienen tal vez un poco más de calma, porque a veces cuando las situaciones son agobiantes uno no puede escuchar la voz del Señor, y buscar y apoyarse en los hermanos de la fe es súper importante también en este paso para discernir la voluntad. Gracias. Sí, entonces, oración, buscar sabiduría, consejo sabio Y la Biblia. y la palabra de Dios. En la siguiente me gustaría que Andrés
nos dieran la respuesta. ¿Qué papel juega la fe en nuestra capacidad para obedecer a Dios? Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Digamos que Dios conoce los corazones de cada uno. Entonces, la fe es el papel principal. ¿Sí? Cuando uno tiene fe por intermedio de su gracia, uno cree, da el paso y ahí empieza a desencadenarse todo. Sí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora regresamos a Valentina. La pregunta 7 dice, ¿cuál es la relación entre la obediencia y el crecimiento espiritual? Pues lo dije antes y es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que uno, entre más obedece, y es como que va poniendo a prueba de alguna manera a Dios, o va probando lo que es obedecer, lo que es ponerse a un lado y dejar que Él dirija su barco. Cuando eso sucede, uno experimenta y vive la palabra y deja de creerla, escucharla o incluso hablarla a vivirla. Y eso sin duda es la forma en que uno crece. O sea, así es como crecemos, así es como pasamos de tomar leche a comer alimento sólido. No solamente por escuchar palabra de pronto más profunda, sino por vivirla, por pasar de decir, sí, eso me hace sentido y bueno, yo lo creo, amén, gloria a Dios, a de verdad experimentarlo y decir, es verdad lo que dice la Biblia, es verdad que todo finalmente obra para bien, para mí que soy su hija, y esa es la forma en que uno se santifica y va creciendo, y es como uno responde a la santificación. Dios nos aparta, pero nosotros tenemos que contribuir a apartarnos, sí, y hacer sus ovejas. Bien, gracias. Es un trabajo en llave con Dios, no estamos solos, pero tenemos que hacer nuestra parte. En la siguiente pregunta, es para los tres, rápidamente. Dice, ¿qué enseñanzas bíblicas destacarían sobre la obediencia y las bendiciones que trae? En la Biblia hay muchos ejemplos de muchos pasajes que hablan de la obediencia, pero así el que recuerde que más destaca en este momento, ¿cuál sería? Bueno, con mi esposa siempre yo le he dicho que para mí María, la mamá de Jesucristo, es un ejemplo de obediencia gigante, porque si uno se va a la época, María y José incluso, porque si uno se va a la época y uno ve cómo María recibe el mensaje que va a recibir al Hijo de Dios, y ella lo único que dice es como hágase su voluntad, no la mía, o sea, como sí, hágase lo que Él dice. Es impresionante ver la fe y la obediencia que hay en María, y después como también le dice, lo llamarás Jesús, que a veces uno dice, pero pues es un nombre, o sea, pero no, o sea, eso también es obedecer, y ya lo llama Jesús. Sí. Y para José también, en esa época, que esté comprometida con su futura esposa, y que un ángel le diga como que van a tener un hijo, y pues en la época eso es, incluso ahora, pues, sí, o sea, como que en serio, o sea, a mí me parece, siempre me ha impactado mucho la vida de María, cómo después respalda a su hijo, cómo para mí siempre María, después de lo que pasó, tenía la convicción de que Jesucristo era el mismo Dios como hombre en la tierra. Sí. Y siempre, para mí siempre la obedeció, y me parece una mujer de admirar, siempre la admiro mucho, me gusta mucho todo lo que ha hecho María, lo que hizo. Sí. Andrés, ¿qué ejemplo de obediencia de las Escrituras recuerdas que sea impactante? A ver. Yo tenía otra cosa acá que había entendido como mala pregunta, pero ahora la entendí diferente. Digamos que la Biblia muestra muchos pasos de obediencia, pero
antes de dar ese paso de obediencia, todos es como curioso ver que empieza con duda. ¿Pero algún pasaje específico que Jonás, Jonás? ¿sí? Sí. Empezó con duda, pero finalmente obedeció. O lo hicieron obedecer. A las buenas. Eh, Obedece, obedece. Sí. No sé qué más. Bueno, no, está bien. Más tarde igual vamos a ampliar un poquito sobre Jonás. No sé si tú tienes alguno así. Ay, son muchos. Abraham, que después de tanto que quiso tener un hijo y que Dios Sí. le dice, venga y me lo entrega. O sea, ¿qué? ¿Me Sí. lo diste? ¿Cómo así? Ese Job, que a pesar de todo lo que le sucedió, él alabó al Señor y nunca renegó contra él porque pues él me dio, él me quita. Sí. Pero además, o sea, además de los ejemplos de obediencia, yo quise complementar la pregunta o la respuesta más bien con ejemplos o con pasajes que nos decía Jesús de por qué obedecer. O sea, no solamente los ejemplos de quienes obedecieron, sino que el mismo Jesús nos decía, hey, si ustedes es de los que escuchan mi palabra pero no la ponen en práctica, usted está construyendo su casa sobre la arena. Viene la lluvia y se la lleva. Construya su casa sobre la roca. No escuche solamente, ponga en práctica lo que le digo. Ese es uno. Y el otro que él también dice, si un papá tiene 2 hijos y les dice que vayan a trabajar y que vayan a algo a hacer en un viñedo, me parece que era el ejemplo en Mateo 21, y uno le dice, sí señor, así con reverencia, sí, Sí, yo señor, lo hago, sí. señor, Cuenta con eso. claro que sí, pero no lo hace, y el otro dice, no, papi, no. Bueno, está bien, y va y lo hace. Jesús nos dice, ¿quién es el que hace finalmente lo que le pidió el Padre? El que dijo, sí, alabado, amén, yo soy cristiano. O el que de verdad, aunque le cuesta, aunque no lo admite, aunque al comienzo no quiso, finalmente lo hizo. ¿Quién es el que hace lo que dice el Padre? Sí. El segundo. Entonces ese me llamó la atención porque somos nosotros, ¿no? Excelente ejemplo, sí. Bueno, la pregunta número 9 dice, ¿cómo podemos animar y apoyar a otros a ser obedientes a Dios en sus vidas? ¿Esta va para los 3, así rápido? Bueno, yo también tengo varias así específicas. Primero, escuchar e interesarnos por lo que los demás están viviendo. Eso es difícil porque uno vive pues ensimismado, ¿no? Compartir palabras de fe y aliento, recordarle las promesas de Dios, o sea, son las promesas para el pueblo de Israel, pero para nosotros también, o sea, son promesas vivas y vigentes para nosotros. Y compartir nuestro testimonio cuando sea relevante, a veces, o sea, si yo no he pasado por algo así, pues tampoco, a mí cuando se me murió mi perrito y al otro se le murió, ¿no? O sea, como guardar las proporciones, pero cuando sea relevante, contar cómo Dios ha sido fiel en nuestra vida. Y por última, y esta es bien difícil, es no callar la verdad. O sea, a veces, para no incomodar al otro, no, sí, lo que tú quieras, bueno, si tú quieres ser eso es. Bueno, si tú tienes a Dios en tu corazón, ya con eso entras al cielo. No, o sea, tenemos que ser claros y decir la verdad. Y aquí también quiero citar un pasaje muy rápidamente, y es Santiago 5:19, y dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, no es, animémonos, sí, porque es chévere, porque es bueno, no, es que es una cosa de vida o muerte, estamos salvando a los otros de la muerte definitiva, la muerte espiritual. Entonces estamos llamados a hacerlo y lo que es blanco, lo que es negro, y el Señor nos da su palabra, digamos, con claridad. Sí. Bueno, para mí hay algo de lo que dijo Valentina y es los testimonios, lo que hacemos en este momento. A mí me encanta escuchar y decir mi testimonio, porque muchas veces pensamos que, sobre todo lo digo en el ámbito, pero bueno, eso aplica en todo, pero se me viene a la cabeza en el ámbito de pareja. Muchas veces creemos que lo que pasa con mi esposa, yo peleo con mi esposa por unas bobadas, yo digo... ¿Solo les pasa a ustedes? Sí, y cuando uno va a escuchar testimonios,
Todos pelean por la misma boda. Pero es bonito ver cómo otras parejas resuelven eso, cómo lo han resolvido, Sí. cómo Dios de maneras diferentes, para unos es de una manera y para otros es de otra, y cómo ver que Dios también puede hacerlo en mi vida. Para mí los testimonios me encanta escuchar testimonios, Sí. y me encanta también compartir el mío porque es con mi testimonio, y me ha pasado. Cuando escucho testimonio de otras personas, me llega, me sana, Dios me habla. Entonces también yo creo que con mi testimonio Dios le puede hablar a otras personas y decirles, yo tengo el control, no hay problema. Esta persona Sí. pasó lo mismo y Y que también el testimonio tiene un valor irrefutable porque es lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí? No es algo que yo me estoy inventando, sino lo que yo he vivido y cómo he experimentado a Dios en mi vida. Y es muy valioso para animar a otros a un camino de obediencia. Andrés. Sí, digamos que para complementar lo de Fernando y Vale, es algo que nos cuesta, o a mí me cuesta mucho, y es cumplir el segundo mandamiento, ¿sí? Que es amar al prójimo como a uno mismo. Sí. No sé si es que yo amo al prójimo como me amo a mí mismo, tal vez eso pasa. Sí, en realidad. Sí. Pasa, sí. Y somos muy ligeros a la hora de señalar. ¿Sí? No sabemos qué está pasando realmente en la vida del prójimo. Sí. Y señalamos con una facilidad. Sí, por lo menos yo lo hago. Yo lucho con eso. Y yo siempre está mi orgullo por delante. Sí. Y eso es lo que me impide tal vez a obedecer como tengo que obedecer. Sí. Ese sería un paso, el siguiente paso a dar, ¿no? Ponerle atención a eso que Dios está trayendo en este momento y porque Él mismo nos habla también en su escritura, no solamente con ese mandamiento de amemos, sino también dice que las necesidades de los otros también sean más importantes o que estemos pendientes de las necesidades de los demás, no solo de nuestras necesidades. Entonces, bueno, gracias por sus respuestas. Y por último, ¿cuál es el resultado final de vivir una vida de obediencia a Dios? Pues yo creo que ya lo hemos mencionado, pero para Sí. concluir, básicamente es crecer en Él, en el conocimiento de Él, en la relación con Él, más allá de que, ay, salió el trabajo, la plata alcanza, porque eso va a pasar. Él se encarga de nuestras añadiduras, pero experimentar y tener un testimonio para después compartir, o sea, decir, yo lo creo no solo porque lo dice la Biblia, sino porque yo lo he vivido, eso es invaluable. Ese es el resultado de la obediencia. Y yo pienso que, se lo decía también a Julia hace un tiempo, obediencia llama obediencia, porque cuando uno prueba la obediencia y dice, uy, esto parecía difícil, pero es como bueno, uno va de nuevo caminando hacia la santificación. bueno, hablando de testimonios, hay algo que a mí me quedó escuchando una parte del testimonio hace poco de Santiago Benavides, y es paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Creo que el resultado de la obediencia es eso, es sin importar la situación en la que estemos pasando. A veces también decir esto sin importar la situación, pero lo digo de corazón porque he pasado situaciones muy duras en mi vida y se vale llorar, ¿no? También es eso, ¿no? Se vale incluso reclamar, se vale incluso decir ¿por qué Dios? O sea, también se vale, ¿no? Es una relación amorosa y Dios también creo que lo entiende. Pero al final el resultado es paz que sobrepasa cualquier entendimiento. A veces estamos pasando por problemas y pero este man está fresco, este man parece que no le hubieran dicho nada, que no pasa nada, pero para mí ese es el resultado, que Dios nos llena de una paz infinita. Sí. Y que a pesar de que el resultado sea malo para la humanidad, Dios lo convierte para algo bueno. Sí, puede ser un poco incoherente, ¿no?
que en medio de una circunstancia uno esté tan tranquilo, pero es precisamente eso, saber en quién estamos y que en Él estamos seguros. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir sus testimonios, sus respuestas. En el tema de la humildad hablábamos también de eso, ¿no? No es que yo vengo aquí precisamente a eso, a hacer la cara más santa y a esperar a que la gente opine sobre lo que yo hago, sino que nuestra recompensa nuestra recompensa la debemos es esperar de Dios hasta ese día en que nos diga: lo hiciste bien, buen siervo, bueno y fiel. No en lo que el ser humano nos pueda dar. Y que aunque aún, a pesar de todo lo que pueda pasar en la vida, que confiemos en Él porque sus caminos son más altos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Andrés hablaba de Jonás y anoche me envió un video de Jonás y estaba pensando en lo que les voy a compartir. ¿Conocen la historia de Jonás? Un hombre, un profeta que Dios lo envía a Nínive a predicar arrepentimiento. ¿Y qué hace Jonás? Desobedece y se va en dirección contraria, se va a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. En el camino se sube a un bote que lo lleve hacia Tarsis y quienes estaban en el bote están en medio de una tormenta y ¿por qué está pasando esto? Los dioses nos están castigando. Entonces Jonás viene y dice: no, es porque yo estoy siendo desobediente. Tienen que tirarme del bote. Entonces, no, eso no puede ser así. Intentan seguir y no pasa la tormenta hasta que, bueno, está bien, hagámosle caso. Lo arrojan del bote y pasó la tormenta. Entonces se dieron cuenta que sí era por eso. Entonces temieron a Dios y adoraron a Dios. Después de eso viene un pez, no una ballena, sino un gran pez, dice la Escritura, y atrapa a Jonás en su boca por 3 días y 3 noches, hasta que lo lleva a tierra seca y lo escupe en Nínive. Allí él va y hace a regañadientas lo que Dios le pide, y Dios bendice toda esa ciudad, toda la población, hasta el rey. Dice: wow, sí, estamos mal. Y Dios los bendice y trae salvación. Después Jonás se aparta a un lado y dice: no puedo creer que Dios haya salvado toda esta partida de pecado. O sea, él estaba más enfocado en el juicio que en la misericordia y en la gracia. ¿Sí? Y entonces, mientras se está quejando y está pasando eso, hace mucho sol y Dios hace que crezca una planta para que le dé sombra y Jonás: oh, gracias Dios. Y después se quema la planta y como: pero ¿por qué hiciste esto, Dios? Y Dios: pero ¿te preocupa más una planta que toda una población entera? Eso es el colmo. Pero después, cuando Jonás obedece, Dios lo bendice. Entonces, en paralelo yo quería hacer el nombre, el de ustedes, ahí donde está la rayita. ¿Cuál es su destino? ¿Dios a dónde los está mandando? ¿Cuál es su Nínive? Puede ser Ottawa, puede ser Gatineau, puede ser algún lugar más específico, su familia, su trabajo, sus compañeros de colegios. ¿Y cuál es la misión? Dios a dónde los está llamando, a que vayan a predicar, a que vayan a contarle a otros de las buenas nuevas de Jesús. ¿Sí? ¿Qué acción están tomando ustedes? ¿Se están yendo a Tarsis? ¿Se están yendo a sus propios deseos, a sus propias luchas? ¿Se están refugiando en otras cosas, lejos de Dios? Hoy Dios insiste: oye, no es por allá, Nínive es por allá, la bendición es hacia allá, obedece. ¿Te quejas porque no está tu sueño cumplido? ¿Te estás enfocado? ¿Tienes un muro delante de ti donde las cosas tienen que ser a tu manera? Dios, pero es que yo quiero que me des esto y este trabajo y esto. Sí, en vez de alabanza estamos en una actitud de quejabanza. Entonces, todos hemos estado expuestos a la palabra de Dios. Ya hemos escuchado. No nos quedemos solamente como oidores,
sino como hacedores. Y ahí Dios nos bendice. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré en él. Al que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Aquel que confía en Dios obedece a Dios, y aquel que obedece a Dios confía en Dios. Dentro de las cosas que necesitamos obedecer están las disciplinas espirituales. Entonces, hay dos cosas, lo que yo recibo y lo que yo doy allí fuera, ¿sí? Lo que yo recibo es estudiar la palabra de Dios. Cuando yo entro a estudiar la palabra de Dios, Dios me equipa, ¿sí? Y lo que yo hago, lo que resulta, el resultado, lo que doy afuera es obediencia. Soledad. Cuando estoy a solas con Dios, eso produce compañerismo. Cuando estoy a solas con Dios, cuando estoy en intimidad con Dios, eso produce amor hacia el prójimo, hacia las otras personas. Silencio. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablándole a Dios, pero cuando guardamos silencio, Dios nos habla. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios en el silencio, en la privacidad de nuestro cuarto o en nuestro tiempo de oración, lo que va a salir es que vamos a hablar más con los demás. Vamos a hablar palabras de vida, vamos a hablar de lo que Dios nos dio. Cuando oramos, cuando hablamos con Dios, que es el tiempo en que escuchamos a Dios y también tenemos la capacidad de discernir, lo que damos es activismo. Estamos alegres, estamos dichosos de participar en las cosas de Dios. Otra cosa importante es que Dios nos dice que seamos obedientes en el descanso, en el Shabbat. Tenemos que tener tiempo de descanso. No es un tiempo de no hacer nada, es un tiempo de deleitarse en la presencia de Dios. Cuando nosotros descansamos en Dios, un día a la semana, y entramos a su presencia y lo alabamos, estamos en un tiempo con Él, toda esa recarga es para los otros 6 días de la semana, ¿sí? Es eso lo que nos equipa para vivir el resto de la semana. La adoración, la alabanza es donde pasamos tiempo con gratitud sincera de corazón delante de Dios y en relación con Él. Y eso nos ayuda a que nos encontremos, ayudar a otros a que se encuentren también con Dios. La otra era llevar un diario. Es importante escribir las cosas que Dios nos habla, porque eso también después resulta en servicio, ¿sí? Cuando Dios me habla y yo anoto y lo tengo en cuenta y lo recuerdo, eso me permite servir. También debemos ser obedientes en el ayuno. Cuando ayunamos y le dedicamos ese tiempo a Dios, después podemos disfrutar de un banquete espiritual, de cosas que Dios tiene para nosotros y que derrama bendición de manera sobrenatural. Y es impresionante. Entonces, oremos. Cierre sus ojos y hable con Dios ahí donde está. Sé que hoy Dios nos habló a todos de muchas maneras respecto a la obediencia, a que dejemos de ser oidores y que seamos hacedores. Dios, Padre amado, Señor, te damos gracias por la vida que nos das, por tu palabra, por tu consejo sabio, Señor, por hablarnos hoy a través de los testimonios, a través de diferentes formas, Señor, para animarnos e impulsarnos a que seamos obedientes. Nos cuesta, Señor, nos cuesta, pero con sinceridad te decimos que queremos ser obedientes a ti, Dios. Sabemos que la obediencia a ti nos trae bendición en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras finanzas. Pero más allá de todas las cosas terrenales, Señor, la obediencia nos permite estar en tu presencia, Señor, habitar en ti, caminar contigo, Dios. Gracias porque no estamos solos, Señor. Tú nos das tu Espíritu Santo y tú nos ayudas
a resolver todas las cosas del día a día, Dios. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Te clamamos, Padre amado, que nos permitas estudiar tu palabra con dedicación, Señor, y ser obedientes. Danos esos tiempos de soledad, a solas contigo, Señor, para que nuestro fruto pueda ser amar a las otras personas, Dios. Que en esos tiempos de silencio tú nos hables directamente a nuestros corazones. Hay muchas cosas con las cuales quizás luchamos, pero tú ya nos dijiste qué debemos hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Permítenos ser obedientes, Señor. Tú nos dices que oremos sin cesar, que no paren nuestras oraciones, Dios. Hay muchas cosas, muchas necesidades en nuestra vida y en nuestras familias, en nuestros amigos por las cuales necesitamos orar. Permítenos ser obedientes en el tiempo de reposo, deleitarnos en ti, Señor, en tu presencia, para que podamos estar recargados y poder vivir el resto de la semana cargados de ti, Señor. Danos tiempos de adoración cada día, que cada día podamos levantar altares familiares, Dios, donde te alabemos, donde haya un cántico nuevo, donde escudriñemos tu palabra, Dios. Permítenos llevar un diario, Señor, recordar todo lo que tú nos das cada día, Dios, para poder servirte con gozo, Señor, no esperando la recompensa de los seres humanos, sino tu recompensa, Dios. Tú no te quedas con nada, Señor. Tú todo lo multiplicas y lo bendices al 1000 por uno, Señor. Qué mejor inversión que obedecerte a ti, Señor. Que también con nuestro ayuno te honremos, Señor, para deleitarnos, Señor, en los banquetes espirituales que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tú hoy estás restaurando vidas, familias. Estás respondiendo, Señor, a todas nuestras necesidades, Dios. Permítenos ser obedientes a ti, Señor, con humildad, Dios. Te pedimos que nos ayudes, Dios. En nuestras fuerzas es difícil, pero gracias porque te tenemos a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora vamos a la cena. La palabra dice, porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces recordamos hoy este momento especial e importante para nosotros. Pero antes de tomarlo debemos examinarnos y ponernos a cuentas con el Señor. Él dice que si nuestros pecados eran rojos como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Entonces tomamos el pan y le damos gracias a Dios y nos autoexaminamos delante de Él. Dios, Padre amado, Señor, perdona todos nuestros pecados, Señor, y permítenos ser dignos de participar en este momento en que recordamos el sacrificio en la cruz. Con este pan, Señor, recordamos que tu cuerpo fue molido por todos nuestros pecados, apuñeteado, golpeado, recibió golpes, escupitajos, todo lo que quizás nosotros por culpa del pecado debimos recibir, pero tú lo recibiste en tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Dios. Participamos del pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Gracias, Dios, por este vino que representa, que nos recuerda, Señor, el sacrificio que tú hiciste y cómo derramaste cada gota de sangre por el perdón de nuestros pecados, Señor. Y nos perdonas y nos vistes de lino blanco y fino, Señor,
Nos permite ser más blancos que la nieve delante de ti, Señor, por el precio que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Qué gran amor, Señor, qué gran amor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Participamos del vino. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y ven pronto, Señor Jesús. Te anhelamos, Señor, con todo el corazón. Bueno, buenos días a todos. Queremos hacer una conmemoración muy especial a las mujeres, en razón a que el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Entonces, de parte de la iglesia les estamos repartiendo una flor y también una tarjetica muy especial, y realmente la palabra clave de esta celebración es honra. Y esto viene del acróstico a la mujer ejemplar en Proverbios 31. Voy a leer del versículo 29 al 31. Hay muchas mujeres ejemplares, pero tú eres la mejor de todas. Los encantos pueden engañar y la belleza no dura, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Alábenla por todo lo que ha hecho y públicamente reconozcan sus obras. Entonces, hoy en este día queremos honrar a las mujeres, la bendición que son o que somos en el reino de Dios, y sobre todo que el verdadero fundador del movimiento, por decirlo así, de honrar y de liberar a la mujer de la opresión es el Señor Jesucristo. Hace 2000 años, cuando Él vino a la tierra, las mujeres eran consideradas ciudadanas de tercera clase, no tenían derechos, sus matrimonios eran arreglados, sus esposos tenían múltiples esposas, no tenían derecho a ir a un tribunal a dar testimonio de nada. Pero Jesús se encuentra con mujeres en estado de vulnerabilidad, las levanta, perdona sus pecados, las sana, les da el estatus que son como hijas, como creación de Dios. Y realmente es maravilloso ver a través de los evangelios cómo Jesús dignifica y levanta a la mujer. Entonces le damos las gracias a Jesús por restaurar ese diseño original que Dios tuvo con nosotras, y es nuestra oración que también las mujeres en sus hogares sean honradas por sus esposos, por sus hijos, por sus hermanos, por sus amigos, por la condición en la que se encuentren. Entonces, les estamos entregando también unas tarjeticas para que, por favor, los hombres le escriban a una mujer especial en su vida porque la honran. Bueno, entonces permítanme orar por las mujeres. Señor, te queremos dar gracias por la bella creación que es la mujer, Padre Santo, es la joya de la creación. Dios mío, te damos gracias por habernos creado con cualidades tan únicas y especiales, Señor precioso, para que nosotras podamos llevar el aroma, la fragancia de Cristo, Señor. Te pido que bendigas a cada mujer aquí representada en este lugar, Señor, desde la más pequeña hasta la más grande, nuestras niñas, nuestras jovencitas, nuestras mujeres adultas, Señor, las bendecimos con toda bendición de lo alto, y te pedimos, Señor, que tu presencia siempre llene sus corazones, que siempre cada una de nosotras tengamos clara cuál es nuestra identidad en Cristo, Señor. Que nunca nada ni nadie venga por debajearnos ni a decirnos cosas, Señor precioso, que no somos, porque ante ti somos dignas, somos honradas, somos hermosas, Dios y Padre Santo, tú nos creaste así, Dios. Oramos por todas la figura de la mujer como tú la
restauraste, la renovaste, y gracias por dejar ese estándar, Padre Santo, para los hombres que nos rodean, Señor. Que nosotras seamos mujeres que estemos adornadas con tu belleza, con la belleza de seguirte, con la belleza de saber que tú eres el Dios de dioses y Señor de señores. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. También queremos recordarles que el próximo sábado tenemos la última parte de nuestro taller Fundamentos Financieros para la Vida. Aquí mismo de 4 a 7 de la tarde vamos a ver el manejo y el pago de deudas y vamos a ver plan financiero, provisión, presupuesto y círculo cerrado. Quienes no pudieron asistir a la primera sesión la tenemos en YouTube, fue súper chévere, súper espiritual. Nos ponen la posición correcta, como hoy estaban hablándonos los panelistas. No estamos para servir al dinero, sino el dinero está para servirnos a nosotros bajo los parámetros de Dios. Y bueno, los esperamos. Ahora también nuestra próxima reunión dominical va a ser en 2 semanas aquí mismo. Vamos a celebrar Pascua, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es realmente lo que demuestra nuestra fe. Y vamos a tener aquí un potluck, o sea, vamos a tener una cena después del servicio muy especial, todos muy invitados, que vengan con sus familias, con sus amigos, y queremos pedirles el favor de que quienes deseen participar, ahorita al final en la mesa de registro que es allá, se reúnan con Erika y le puedan comentar a ella si pueden contribuir con algún plato para que podamos tener un tiempo muy, muy especial. La idea que tenemos es que el servicio lo vamos a hacer en uno de los salones contiguos que se encuentra allá y aquí vamos a tener el tiempo del almuerzo. Recordarles nuevamente que tenemos los miércoles de oración. Quiero honrar a Martica por haber organizado esos espacios y lo sigue organizando y tiene una lista de invitados de toda nuestra red de iglesias de Casa Roca en Colombia, en Estados Unidos, y nos están compartiendo cosas muy lindas. Yo estoy sentándome los miércoles y tomo mi agenda, como hablaban ellos de la disciplina, o Jorge hablaba de la disciplina de anotar. Es importante anotar las cosas que Dios nos habla a través de su palabra, a través de otras personas. Y ha llenado mucho mi corazón anotar los miércoles de oración lo que las personas nos están compartiendo, porque puedo meditar en eso y Dios me está hablando a través del mismo tema, a través de diferentes fuentes. Entonces es muy, muy especial. Entonces los invitamos a conectarse de 6:30 a 7 de la mañana los miércoles. Bueno, queremos anunciar que estamos preparando nuestra jornada de bautizos. Para el 30 de junio en el río Tagua. Ya estamos muy felices porque ya se nos han acercado un par de personas con su intención de bautizarse. Dios los bendiga. Es un paso de obediencia, también un paso de fe, de declarar públicamente su decisión de seguir a Jesús. Y son las últimas palabras del Señor Jesús cuando ya estaba despidiéndose de los discípulos. Había muerto, había resucitado, estuvo 40 días aquí volviendo con sus discípulos ya como a darles instrucciones finales, y ya antes de ascender al cielo les recuerda, en suma, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y he aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el bautizo es un paso de fe muy importante y obedecer las enseñanzas del Señor. Entonces, si alguno desea bautizarse, me puede contactar. También vamos a tener la presentación de niños de Elizabeth Fernández, nuestra miembro más joven. Entonces, también va a ser algo muy, muy lindo. Entonces, por favor, se pueden acercar a mí. Bueno, vamos a tener entrenamiento de SOSO, que es un curso de sanidad interior súper chévere. Ya varios acá lo hemos tomado, hemos tenido sanidad, ha sido muy revelador, ha sido una bendición. Y el próximo inicia el 10 de abril. Mayores informes también se pueden comunicar conmigo. Bueno, queremos honrar a nuestros directores de la iglesia infantil, pero no están aquí, Feri y Jenny. Están colocando unos protocolos muy importantes y les damos gracias porque ya le están dando mucho más forma a los protocolos, y esto va a ser de bendición para ustedes y para sus hijos. Entonces, nuevamente recordarles que ya los niños van a tener su tiempo de alabanza completo en el salón. Lo ideal es registrarlos a partir de las 10:20, llegar temprano. Les colocarán una manilla tanto al padre como al hijo, y solamente se te hará entrega de tu hijo si cuentas con la manilla.
La iglesia va a proporcionarle un refrigerio a tus hijos al finalizar la clase. Si tiene alguna alergia, por favor, comunícanoslo. Y también nuestros profesores van a incluir un tiempo de after church, o sea, ahorita que terminemos y tomemos cafecito y todo eso, nuestros maestros van a estar con los niños haciendo actividades lúdicas para que todos podamos aquí disponer de tener un tiempo de conversar, de compartir. Pero a la 1 finaliza ese tiempo, entonces agradecemos que recojas a tus hijos a esa hora y advertir que ya la responsabilidad de la iglesia con tu hijo va hasta la 1 de la tarde apenas lo entreguemos. Entonces es importante que si permaneces acá pues estés pendiente de tu hijo, porque pues, la iglesia no se puede hacer responsable de algún evento que suceda después de ello. Bueno, contarles que con motivo del Día de la Mujer, nuestra iglesia a nivel global lanzó un devocional de 11 días sobre la honra. La honra también tiene un poder espiritual muy grande, entonces los invitamos a ingresar a YouVersion o escanear el código QR, o en las tarjeticas que les acabamos de entregar también está, para que puedan seguir el devocional. Bueno, esta es una noticia muy feliz para nosotros, ya estamos registrados. ¡Eh! Gracias iglesia, gracias, Dios los bendiga. Fue un trabajo de todo un año ya lograr nuestro registro legal como entidad religiosa sin ánimo de lucro de caridad en Canadá. Estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes por esto. Entonces, si ustedes entran a la página de CRA o de Revenue Canadá y buscan Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral Ottawa, ya aparecemos con este número. Y el hecho de haber obtenido esto significa que tenemos los certificados de donación para aquellos que donaron el año pasado. Dios los bendiga, gracias por su generosidad. Realmente tenemos una carta para ustedes de agradecimiento junto con el certificado, enumerando todas las cosas que pudimos hacer como iglesia. Muchas veces no son visibles las cosas, pero muchas familias bendecidas, gracias a su generosidad, gracias a su servicio, gracias a que realmente este movimiento de fe en el Señor Jesús en esta región capital con nuestro pueblo hispano está avanzando el reino de Dios, y les damos las gracias por eso. Entonces les pedimos el favor que absolutamente todos los que donaron el año pasado se dirijan al salón de allá y Robert les hará entrega de sus certificados de donación para sus impuestos. Bueno, y también recordarles que quienes deseen diezmar o ofrendar pueden enviar un Interact y transfer a gf.ottawa@casarroca.org. Como dice Malaquías 3:10, pruébenme en esto, dice el Señor, y vean si no abro las compuertas del cielo. Bueno, y para finalizar quiero invitar a Carlos, que nos va a dar un update, una actualización, un anuncio bien padre sobre la actividad. Okay. Buenos días. Hace 2 semanas les expliqué un poquito que no vamos a ir al Everest, y lo vuelvo a recalcar. No es el Everest al que vamos a ir, y yo sé que las preguntas son de que si va a haber nieve, no va a haber nieve. Yo lo estoy declarando por fe que este evento va a tener nieve. Afuera ya está nevando, ya Dios me lo dijo. Ahí está la nieve. Y estaba viendo el clima, y para esa fecha vamos a estar abajo de 0 y va a haber nevadas, entonces posiblemente sí. Contacté al lugar y me dijeron que ahorita se va a quedar, porque ellos cierran hasta principios de mayo, entonces la temporada todavía sigue abierta, a menos que hubiera algo excepcional, me van a avisar y se cancela, pero hasta ahorita queda el 23 de abril, sábado 23 de abril, ya en 2 semanas. De marzo, y estoy viendo para las 4 de la tarde para tener esa reunión. El costo, están haciendo un descuento especial como grupo, que necesitamos 20 personas. Este es un deporte, desafortunadamente es caro para esquiar, que nos costaría a lo mejor $40 más caro si lo hiciéramos aparte, pero como grupo, bueno, no es como en nombre de la iglesia, sino es un grupo de hispanos para hacerlo ahí y alcanzar también para el reino de Jesús, invitando a otros amigos que tengamos por allí hispanos para que vayan. Y el costo lo estamos haciendo para que sea en el día y a lo mejor parte de la noche los que se quieran quedar. Pero van a ver que después de 1 hora de estar ahí 2 horas ya su cuerpo ya está cansado, y muchos tenemos que ponerle algo a nuestras bisagras, tanto de las rodillas como de los brazos, porque es un deporte cansado. Entonces, ahorita al final yo me voy a ponerme allá atrás, traje ya mi computadora porque me dieron una tabla de Excel, y no crean, necesito varios datos de ustedes, de los que van a participar. No los voy a publicar ni a ponerlos en el Facebook, porque voy a necesitar nombre,
apellido, peso, estatura. Yo sé que no van a quererme dar el peso, pero se necesita para poder escoger los esquís que se van a necesitar, porque ellos ya saben, dependiendo del peso y la talla, dan los esquís apropiados. Si no, de lo contrario, entonces ahí sí van a dar los tumbos ahí en la nieve. También la mayoría yo creo que van a ser principiantes. Me mandaron ahí una tabla que si son 0, 1, 2, 3, 4 y Masters. Ya ustedes ya me dirán, pero la mayoría estamos en 0. Entonces todos vamos a estar en ese grupo. Y también me dieron ahí una tabla entre 5 a 9 años y luego de 10 a 49 y luego yo entro ya en los de 50 para arriba. Pero entonces ahí, bueno, van a ver cómo nos van a dividir en los grupos. ¿Qué más les iba a decir? Sobre la opción es el casco, pero prácticamente ya aquí aconsejan todos ponerse casco, tanto para esquiar y para patinar. Yo creo que muchos de nosotros, no sé si algunos conocieron ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Había un carrito que teníamos en México, la avalancha, que nos echábamos desde una montañita, ahí no teníamos casco. Todos mis compañeros sobrevivimos porque nos dábamos marometas y piruetas en el pavimento, asfalto, y nunca nos pasó nada. Aquí estamos vivos todavía, pero ahorita sí somos de caucho. Pero ahorita, están pidiendo casco, es opcional. El costo aproximadamente para adulto, todo completo, tanto la lección que es de 1 hora, como la renta del equipo de los esquís, los poles y del casco, y los lifts que le llaman para subirnos a la montaña y de ahí echarnos, están $82 por adulto y $67 por niño. Vale la pena, porque estamos en Canadá aquí y es un evento que pues, es un deporte que se está ocupando en Canadá, y más si lo hacemos entre amigos va a ser mucho más divertido. A ir solo nada más como familia, a ir 30 o 40, que yo lo declaro por fe que vamos a hacer muchos, y va a estar nevado. Entonces, los esperamos ahí. Gracias. Gracias, Carlos. Y ya por último, queremos también publicitar la campaña de donación de sangre que está haciendo un ministerio al cual pertenecemos, que se llama One Way Ministries, y es congregar a todas las iglesias en Ottawa, sin importar el idioma que hablen, para hacer donación de sangre. Y pues basado en que el Señor Jesús derramó su sangre por nosotros, que quienes estén en capacidad de hacerlo se dirijan a los puntos de recepción en Ottawa. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga. Una pregunta con lo de la donación de sangre. ¿Se puede si tú nos llevas 2 años aquí en Canadá? Uy, no sé. Porque nosotros fuimos y nos negaron porque nos llevamos aquí 2 años. Ya. Veníamos de Colombia. Ok. Depende de la ciudad, depende también del tiempo que llegues acá. Te evalúan. Que se puede donar. Yo, por ejemplo, yo quedé en lista de espera en 2 Ah, años. Porque a mí también me gusta el tema de donación. Yo también intento sí. 1 o 2 veces al año cuando puedo. Entonces hay que ver de Bueno. antes para ver pues, tu caso, cuánto llevas aquí. Bueno, yo le puedo escribir al coordinador de la campaña, que él es el que nos envió esto, y le preguntamos. Gracias. Muchas gracias por el dato. ¿Tú vas a decir algo de iPray? Sí, solo para recordarles e invitarlos a nuestro tiempo de oración especial que tenemos antes del servicio por oraciones específicas. Es antes del servicio entre 9:30 y 10 de la mañana. Y listo. Síguenos en nuestras redes, conéctate. Si quieres saber más, si quieres estar involucrado, si quieres recibir la invitación, el link para orar los miércoles. Muchas gracias.